Imagina un imperio donde la muerte era el mayor espectáculo, y el Coliseo, su escenario sangriento. Descubre los actos más crueles que Roma aplaudió hasta convertir el sufrimiento en gloria eterna. Al amanecer, el Coliseo ya estaba vivo. Sus enormes arcos captaban las primeras pálidas rayas de luz, mientras que la sangre del día anterior aún se aferraba a la piedra como una sombra. Debajo de las gradas, los vendedores gritaban para llamar la atención. Cestas rebosantes de aceitunas y vino aguado, listas para una multitud que ni siquiera había tomado asiento. Más allá de las puertas de hierro, los manejadores empujaban a depredadores medio hambrientos a sus posiciones. Leones con las costillas sobresaliendo a través del pelaje, elefantes pisoteando de rabia, panteras arañando las barras con sus garras. De los túneles llegaba el agudo clangor de espadas, no swings de práctica, sino pruebas para el acero asesino del día. Y por encima de todo, un zumbido bajo se hinchaba hasta convertirse en un rugido. Decenas de miles de romanos entrando a raudales, hambrientos por la cosa que su imperio perfeccionó mejor que nadie, la muerte. Vestida de entretenimiento. La arena romana no era solo deporte. Era un laboratorio de crueldad. Los emperadores inundaban la arena para escenificar batallas navales, mataban de hambre a animales salvajes para aumentar la suspenso, y obligaban a prisioneros a representar mitos que terminaban con cadáveres muy reales. Nada de esto era accidental. Era una política tejida profundamente en la maquinaria de control de Roma. Los vítores desde las gradas no eran inofensivos. Era lealtad gritada lo suficientemente fuerte como para resonar a través de la historia. Y hoy, estamos entrando directamente en esa sombra. Estos son los actos de arena más brutales, más inhumanos que fueron demasiado lejos, incluso para Roma. Desde ritos funerarios empapados en sangre hasta ejecuciones disfrazadas de teatro, descubriremos cómo un imperio construyó su gloria convirtiendo el sufrimiento en aplausos. Antes de sumergirnos, dale a suscribirse para no perderte nuestro próximo descenso a los rincones más oscuros de la historia. Ahora, toma asiento. Las puertas están crujiendo al abrirse. El primer combate gladiatorio en Roma no comenzó con fanfarria dorada ni emperadores en púrpura real. Comenzó en un funeral. En el 264 a.C., los hijos de Décimo Junio Bruto Pera eligieron no honrar a su padre con estatuas o oraciones, sino con sangre. Armaron 3 pares de esclavos y los enviaron a luchar a muerte en el Foro Boario, un mercado de ganado espeso con el hedor de estiércol y humo. Esto no era entretenimiento. Era deber. Munus, una obligación debida a los muertos. Sus raíces se extendían mucho más allá de Roma. En Campania, guerreros eran sacrificados en tumbas para apaciguar espíritus inquietos. Con el tiempo, la matanza se convirtió en combate. Los muertos ya no exigían víctimas al azar, sino duelos entre hombres elegidos. Los samnitas, antiguos enemigos amargos de Roma, celebraban tales concursos con frecuencia, y las élites romanas adoptaron la costumbre con entusiasmo. Enterrar a un hombre con tesoros mostraba riqueza. Enterrarlo con un espectáculo empapado en sangre probaba poder. Pero los funerales fueron solo el comienzo. Para el siglo III a.C., los líderes de Roma vieron cómo estas luchas podían hacer más que honrar a los ancestros. Podían estabilizar la política. Las festividades religiosas, antes ofrendas solemnes a Júpiter, comenzaron a incluir gladiadores. El Senado lo enmarcó como piedad, pero la multitud conocía la verdad. Violencia patrocinada por el Estado diseñada para mantener al pueblo leal. Incluso la armadura contaba historias. Los luchadores tempranos llevaban las formas de los pueblos conquistados, el samnita con su escudo pesado, el tracio con su espada curva, el galo con espada ancha. Verlos sangrar era ver las victorias de Roma repetidas tajo tras tajo. La muerte se convirtió en propaganda, a medida que la sangre se derramaba, los Venus crecían. Gradas temporales de madera dieron paso a anfiteatros permanentes, templos de violencia donde miles se reunían. Los juegos ya no pertenecían a familias en duelo. Pertenecían al Estado. Cada gota de sangre susurraba el mismo mensaje: Roma comandaba hombres, ejércitos, incluso la muerte misma. Nadie entonces podía adivinar hasta dónde llegaría. Lo que comenzó como sacrificio ritual se transformó en teatro y el deber en obsesión. Roma había descubierto un arma nueva, poder no solo sobre los vivos, sino sobre el significado de morir. Y una vez desatado, nunca cerró esa puerta.
El rugido de la multitud no se reservaba solo para hombres. A veces tronaba por bestias arrastradas desde los confines más lejanos del mundo conocido. Leones del norte de África, leopardos del Cáucaso, cocodrilos del Nilo, incluso jirafas arrastradas a través de desiertos. No se exhibían como maravillas de la naturaleza, sino condenadas como presas en un carnaval de matanza. Los romanos llamaban a estos espectáculos venationes, cacerías. No se trataba de supervivencia, sino de dominación, prueba de que el imperio podía atrapar lo salvaje y destruirlo por placer. Julio César marcó el tono en el 46 a.C. al desfilar una jirafa, la primera vista en Europa. La llamaron Camelopardalis, mitad camello, mitad leopardo, porque Roma no tenía nombre para tal criatura. No importaba. El animal no era admirado. Era arrojado a la arena para ser destrozado. El mensaje era inequívoco: si Roma podía capturar a las bestias más extrañas vivas, podía conquistar cualquier cosa. La matanza solo creció. Cuando el Coliseo abrió en el 80 después de Cristo, el emperador Tito supervisó supuestamente la muerte de más de 9.000 animales en un solo festival. Arqueólogos han encontrado huesos marcados con signos de inanición deliberada. Evidencia de que leones y osos eran debilitados de antemano para asegurar una matanza rápida y sangrienta. Incluso elefantes, otrora terror de las legiones romanas bajo Aníbal, eran conducidos a la arena y masacrados por vítores. Detrás de escena, la logística era parte del teatro. Criaturas exóticas debían ser capturadas, arrastradas a través de desiertos, mantenidas vivas solo lo suficiente para encontrar su destino. Caravanas arrastraban cadenas por arenas abrasadoras, entregando víctimas a una ciudad que exigía sangre fresca con cada amanecer. Caravanas arrastraban jaulas a través de desiertos. Flotas las flotaban por el Nilo. Y los manejadores arriesgaban sus vidas solo para entregar trofeos vivos a Roma. Ver un leopardo en la naturaleza ya era peligroso. Ver uno explotar desde una jaula frente a 50.000 espectadores gritando. Eso era poder hecho visible. Cada criatura era un souvenir vivo de conquista. Prueba de que el alcance del imperio no conocía límites. Algunos emperadores convirtieron estas cacerías en sus propios escenarios privados. Cómodo, el showman más extravagante de Roma, irrumpía en la arena vestido como Hércules, masacrando cientos de animales él mismo. Quería parecer un dios entre bestias. Pero todos podían ver la verdad: un ego frágil con arco. Las cacerías a menudo estaban amañadas. Animales encadenados, mutilados o medio hambrientos. Para que el emperador pudiera regodearse en una victoria garantizada. Y la gente vitoreaba, no porque lo admiraran, sino porque cuando el emperador caza, el silencio podía ser fatal. Detrás de los vítores, una tragedia más silenciosa se desarrollaba. Escritores antiguos como Plinio el Viejo advertían cómo especies raras desaparecían de sus tierras natales tras décadas de matanza romana. Leones, leopardos e incluso elefantes fueron empujados hacia la extinción para alimentar el apetito del imperio por el espectáculo. El Coliseo no era solo un teatro de muerte. Era una bola de demolición ecológica. Pero para Roma, la extinción no importaba. Lo que importaba era la ilusión de que la naturaleza misma podía ser capturada, hambreada y destruida por diversión. Cada cadáver en la arena era otro ladrillo en la pared del control imperial. Cuando imaginas a un gladiador, podrías pensar en dos guerreros igualados en noble combate. La realidad era mucho más retorcida. Roma prosperaba en el desequilibrio, en concursos diseñados para la crueldad. Construían armas extrañas, imponían reglas absurdas y escenificaban luchas que nadie podía ganar realmente. Algunas víctimas ni siquiera eran luchadores. Prisioneros y criminales condenados eran empujados a la arena vestidos como payasos, con espadas de madera en mano, enviados a morir contra asesinos experimentados. La multitud se burlaba mientras los condenados se agitaban y caían. Ejecución pública disfrazada de deporte. Incluso las armas se convirtieron en personajes. Los retiari luchaban con red de pescador y tridente, enfrentándose al secutor, cuyo casco redondo y liso estaba diseñado para desviar la red. No era pura habilidad. Era suspenso. Un enigma vivo de si la red atraparía o la espada rompería. Los romanos devoraban esa tensión incluso cuando el combate estaba tan guionizado como una obra de teatro. Los números se volvieron más obscenos.
A veces un gladiador era lanzado contra varios enemigos. Otros días unidades enteras chocaban como ejércitos en miniatura, convirtiendo el piso de la arena en un pantano de sangre, escudos astillados y cadáveres mutilados. Y cuando la novedad se agotaba, iban más lejos. Gladiadoras. Gladiatrices pisaron la arena en el siglo I después de Cristo. Escritores como Juvenal se burlaban de ellas, pero registros prueban que luchaban de verdad contra enanos, contra bestias, incluso entre sí. Su presencia difuminaba líneas de género, pero reforzaba una verdad más oscura: nadie, hombre o mujer, estaba más allá del hambre de espectáculo de Roma. Incluso los cascos eran armas de tormento. Algunos estrechaban la visión o amortiguaban el sonido, obligando a los luchadores a tropezar medio ciegos mientras la audiencia rugía de risa. Otros eran tan pesados que levantar la cabeza se convertía en un concurso por sí solo. La armadura no siempre era protección, a veces era castigo. Y luego venían las obras de propaganda. Gladiadores vestidos como bárbaros, obligados a imitar a los enemigos derrotados de Roma. Su pérdida inevitable recordaba a todos que el imperio siempre prevalecía. Cada desequilibrio, cada giro exótico, cada truco que jugaba con el género estaba cuidadosamente diseñado para mantener a las multitudes impactadas, obedientes y rogando por más. El Coliseo nunca se conformaba con la repetición. Inventaba nuevas crueldades, siempre cazando la próxima emoción. Al mediodía, una vez que las luchas matutinas habían empapado la arena y la multitud empezaba a inquietarse, la arena cambiaba de marcha. El combate daba paso al teatro con la muerte en el centro del escenario. Los romanos lo llamaban damnatio ad bestias, condena a las bestias. Para los condenados, no era un juicio. Era un guión que no tenían poder para rechazar. Criminales, desertores, esclavos rebeldes, prisioneros de guerra. Todos se convertían en actores involuntarios en una ejecución disfrazada de mito. El castigo de cada víctima coincidía con su crimen. Ladrones destrozados por lobos. Incendiarios quemados vivos. Traidores arrojados a leones. Cada escena era una obra moral escrita en sangre real. Y la escala podía dejar atónito. Durante las celebraciones del emperador Trajano tras su victoria dacia, miles de cautivos fueron masacrados en 103 días implacables. No era carnicería al azar. Era organizada, ritmada como actos en un drama sombrío. Cada muerte diseñada para mantener al público al borde hasta que llegara el próximo horror. Los animales eran las estrellas de esta pesadilla. Leones eran hambreados hasta el frenesí antes de ser liberados. Osos encadenados en fosos eran incitados a furia repentina. Incluso leopardos preciados eran desatados sobre víctimas temblorosas. La incertidumbre, si la bestia atacaría rápido o jugaría con su presa, mantenía las gradas aullando por más. A veces la crueldad venía disfrazada de leyenda. Prisioneros eran obligados a interpretar héroes condenados. Orfeo destrozado por bestias salvajes. Prometeo encadenado mientras buitres volaban en círculos sobre su cabeza. Estas ya no eran historias. Eran actuaciones empapadas en sangre y la arena era su escenario. La muerte en Roma no siempre era solo muerte. A veces era teatro, un teatro sangriento y burlón. Para los condenados, no bastaba con perecer. Tenían que representar su fin, actuando los mitos de Roma con sus propios cuerpos. Las ejecuciones se convirtieron en obras grotescas donde la carne reemplazaba máscaras, y el guión siempre terminaba en agonía. La crueldad se extendía mucho más allá de bestias salvajes. La crucifixión, tomada del este, se escenificaba dentro de la arena. Hombres y mujeres eran clavados a maderos mientras vendedores pregonaban vino y niños jugaban cerca. El fuego también se unía al espectáculo. Prisioneros eran obligados a ponerse la túnica molesta, una camisa empapada en brea y luego incendiada. Antorchas humanas retorciéndose mientras el humo se enroscaba en el cielo. Como Tertuliano escribió amargamente, eran antorchas vivas. Estas matanzas no eran solo entretenimiento morboso. Eran advertencias de propaganda talladas en carne viva. Desafía a Roma y morirás lentamente con decenas de miles mirando. No todos podían soportarlo. Séneca se quejaba de que las ejecuciones de mediodía endurecían el alma, haciendo a los hombres más crueles al observar. Pero su protesta se ahogaba en el trueno de una multitud que venía no por justicia, sino por la emoción del castigo.
La imaginación de Roma no se detenía en arena y espadas. A veces los emperadores se exigían océanos dentro de la ciudad. Batallas navales simuladas, naumachiae, eran espectáculos a escala insana donde el agua misma se convertía en arma. Julio César estableció el precedente en el 46 a.C., cavando una enorme cuenca cerca del Tíber, llenándola de agua y barcos reales. Miles de cautivos condenados fueron empujados a bordo y obligados a luchar como flotas rivales. No eran actores. Eran hombres condenados a morir por aplausos. Flechas, catapultas y acero convertían la cuenca en un matadero flotante. Augusto expandió la locura. En el 2 a.C., creó una cuenca de casi 2.200 pies romanos, alimentada por un acueducto personalizado, el Aqua Alsietina, solo para mantenerla llena. 30 naves de guerra chocaron allí, cada una repleta de prisioneros destinados a no salir vivos. El mensaje: Roma podía comandar mares donde no existían, incluso la naturaleza se doblegaba al capricho imperial. En el 52 después de Cristo, Claudio fue más lejos, drenando el lago Fucino para escenificar otra Naumachia. Cuando los cautivos lo saludaron con el escalofriante saludo Ave César, moritur te salutant, aquellos que están a punto de morir te saludan, la historia ganó una de sus líneas más inquietantes. Fuera ensayado desesperado, resumía la desesperanza de hombres convertidos en accesorios. El fuego también tenía sus mitos macabros. Víctimas con la túnica empapada en brea eran convertidas en héroes que encontraban destinos ígneos. Hércules consumido por veneno o Mucio Escébola probando lealtad sosteniendo su mano en las llamas. La multitud reía mientras estos héroes gritaban, su valentía reducida a cenizas, sus historias convertidas en burla. Incluso la arquitectura del Coliseo alimentaba el apetito de Roma por la dominación. Bajo Tito y más tarde Domiciano, ingenieros construyeron canales bajo la arena, permitiendo inundar la arena para espectáculos navales menores y luego drenar para combates al día siguiente. La crueldad se convirtió en un proyecto de ingeniería. Agua, fuego, carne, todo era un accesorio en el teatro de control de Roma. Ahogar cautivos, convertir cuerpos en antorchas vivas, doblar mitos en matanza, eso era poder. Los emperadores no se contentaban con gobernar hombres. Se posaban como gobernantes de los elementos mismos. Para finales del siglo I, las ejecuciones ya no eran castigos. Eran guiones goteando malicia creativa, torciendo leyendas culturales en herramientas de humillación. Toma los juegos que inauguraron el Coliseo en el 80 después de Cristo. El poeta Marcial registró un actor convertido en Orfeo, el músico que domaba bestias con su canción. En el mito, los animales se sentaban encantados por su lira. En la arena, un oso fue liberado a mitad de la actuación y destrozó al cantante hasta la muerte. El arte se convirtió en parodia, la belleza en carnicería. Otra víctima fue obligada a interpretar a Dédalo, el inventor que escapó de Creta con alas de cera. Suspendido en un artilugio crudo que imitaba el vuelo. Voló brevemente antes de caer sobre las bestias abajo. Marcial bromeó, el hombre debió desear plumas reales, un pecho de poeta ocultando el terror de un hombre. Quizá lo más grotesco de todo, el mito de Pasífae, maldita por desear un toro. Un espectáculo escenificó su unión infame con una bestia mecánica, seguida de una matanza que difuminaba ejecución, humillación y pornografía. Una advertencia sobre Ibris se convirtió en degradación pública. El mensaje era claro, Roma poseía sus mitos igual que poseía a su gente. Héroes, villanos, reyes, reinas. Ninguno estaba a salvo de ser reescrito como accesorio en un desfile de muerte. Para los espectadores, estas escenas eran atracciones secundarias entre concursos serios. Para los condenados, eran finales agonizantes disfrazados con disfraces. Para Roma, eran propaganda hecha carne, probando que el Estado podía incluso reescribir el significado de sus propias leyendas. En el Coliseo, las historias no se contaban con tinta o mármol. Se marcaban en la piel, se quemaban en el hueso y se aplaudían hasta que el silencio tragaba la arena. La línea entre gobierno y obsesión cruda se difuminó hasta que el capricho de un emperador decidía quién vivía, quién moría y cómo. Calígula, infame por sus humores salvajes, una vez se quedó sin animales a mitad del espectáculo y ordenó casualmente arrastrar espectadores de las gradas para llenar el vacío. Vinieron a ver derramamiento de sangre, solo para convertirse en parte de él. Nerón, adicto a su propia imagen, trataba la arena como escenario personal.
prisioneros eran vestidos como héroes trágicos de obras, luego ejecutados de formas que reflejaban sus destinos guionizados. Nerón lo llamaba arte. Roma susurraba, locura. Y luego llegó Cómodo, el emperador showman definitivo. Envuelto como Hércules, irrumpía en el Coliseo con maza y arco, masacrando cientos de animales lisiados de antemano para garantizar aplausos. Incluso saqueó el tesoro para sus actuaciones, sangrando al Estado mientras forzaba vítores de una multitud aterrorizada. No satisfecho, enfrentaba gladiadores también, pero solo con toda ventaja amañada a su favor. Perder era imposible. Aplaudir era obligatorio. Domiciano manejaba la arena como arma de paranoia, escenificando cacerías de medianoche a la luz de antorchas para mantener a Roma inquieta, insegura de cuando la diversión podría volverse terror. Incluso buenos emperadores no eran inmunes. Trajano, recordado como justo y capaz, marcó su victoria con 103 días de juegos. Miles de muertes plegadas en una celebración de poder. Espectáculo que alimentaba egos, pero llevaba un precio. Calígula y Cómodo murieron violentamente, recordados no por estadismo, sino por teatro escrito en sangre. La arena que los elevó también expuso su locura. No todo romano vitoreaba. Filósofos, poetas, cristianos tempranos dejaron un registro más silencioso, uno que veía podredumbre bajo el mármol. Séneca confesó que las ejecuciones de mediodía lo endurecían, quitando empatía en lugar de purificar el alma. La violencia, advirtió, se filtraba más allá de las paredes de la arena, envenenando la vida diaria. Cicerón, décadas antes, alababa la valentía pero condenaba la crueldad por la crueldad misma. Aunque incluso él admitía que la turba exigía juegos como prueba de generosidad. Gobernar significaba alimentar a la bestia. Para los cristianos, el anfiteatro era persecución y prueba. Aquellos que se negaban a renunciar a su fe eran arrojados a leones o quemados vivos, sus muertes torcidas en entretenimiento masivo. Tertuliano llamó a los espectáculos semillas de crueldad, acusando a un imperio que vitoreaba la injusticia como deporte. Económicamente, los juegos devoraban fortunas. Para el final del imperio, los gobernantes se arruinaban persiguiendo espectáculos lo suficientemente grandiosos para superar a predecesores. Lo que una vez ostentaba fuerza se convirtió en acto de desesperación. Culturalmente, el apetito embotaba el filo de Roma. Ciudadanos que una vez honraban la disciplina ahora exigían pan barato y circos interminables. Juvenal se burlaba de este hambre con la frase panem et circenses. Para él, el anhelo por espectáculo traicionaba cuán lejos había derivado Roma de sus raíces republicanas. Mientras las fronteras se agrietaban y los fondos se secaban, las arenas se derrumbaban. Para el siglo V, el Coliseo, aún colosal, permanecía hueco, su arena silenciosa, sus rugidos desaparecidos. Pero las preguntas morales nunca se desvanecieron. ¿Podía una sociedad que entrenaba a su gente a regocijarse en el sufrimiento perdurar verdaderamente? El veredicto de la historia sugiere que no. Hoy, el Coliseo se yergue, cicatrizado pero orgulloso. Camina por sus túneles y aún podrías oír ecos, hierro chocando, bestias rugiendo, 50.000 voces elevándose como una. La piedra es fácil de admirar. Más difícil y honesto es recordar su propósito. Crueldad ensayada hasta que se sentía normal. Las arenas de Roma no eran meramente sobre sangre. Eran sobre control, moldeando como los ciudadanos pensaban, reían y obedecían. Cada cacería, cada ejecución, cada mito renacido en gritos servía al mismo fin, hacer que el poder pareciera eterno. Y esa es la advertencia tallada en las ruinas. Una civilización que glorifica la violencia eventualmente se derrumba bajo sus propios aplausos. Así que dinos cuál de estos espectáculos, las cacerías, las antorchas vivas o los emperadores ebrios de sus propios shows, revela mejor el alma más oscura de Roma. Deja tus pensamientos abajo. Y si este descenso a los entretenimientos brutales de Roma te atrapó, dale a suscribirse para no perderte nuestro próximo viaje a las sombras de la historia. Hasta entonces, recuerda que el Coliseo puede estar en silencio ahora, pero sus ecos de crueldad aún respiran a través de las piedras.